en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 34 minutos. A las alertas de un eventual desabastecimiento energético y de gas en el país, ahora se suman las voces que elevan una alerta por la complicación que tendrían personas de estratos 1 y 2 para recibir el gas propano en sus hogares, esos que llegan a través de las pipetas o de los cilindros de gas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se eleva este OS? Eso se lo preguntamos a esta hora al señor Alejandro Martínez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de GLP, Gasnova. Señor Martínez, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. ¿Cuál es el panorama y por qué se deriva esa preocupación? Buenos días, Alejandra. Sí, en efecto, lo que está sucediendo es que el gobierno no apropió en el presupuesto general de la Nación de este año, del 2024, los recursos para pagar los subsidios de los estratos 1 y 2 durante los meses de agosto a diciembre, en forma tal que no hay en este momento la forma de que el gobierno pague los subsidios para el consumo de GLP en cilindros para los estratos 1 y 2 en los 6 departamentos donde hoy existen esos subsidios. Señor Martínez, ¿alrededor de cuántas personas estarían viéndose impactadas con esta situación? Estamos hablando de 1 millón de personas de estratos 1 y 2 que usan los cilindros para cocinar y que si el gobierno o el Ministerio de Hacienda no apropia esos recursos, tendrían que devolverse a consumir leña con los problemas de deforestación y de salud que eso implica. ¿Qué pasa desde el primer semestre del año que no se reciben esos subsidios? ¿Cómo se comportan esos subsidios? ¿Llegan a quiénes y en qué porcentaje para qué estratos? Sí, Alejandra, es que el problema es doble en efecto. De una parte, no se apropió en el presupuesto general los recursos necesarios para agosto a diciembre de este año. Pero adicionalmente, el gobierno no ha pagado desde el mes de marzo, no ha desembolsado, reembolsado los recursos de los subsidios que ya se han dado a los usuarios. Y como lo señalé, se trata de gente, las personas más vulnerables, estamos hablando de más de 1 millón de personas, de los estratos 1 y 2. Entonces, además de que no hay plata de agosto a diciembre, no se han desembolsado los recursos desde el mes de marzo de este año. Con lo cual, pues hay preocupación de que esas personas se van a quedar sin ese subsidio. Y sin ese subsidio, pues tienen que volver a la leña. Señor Martínez, ¿y sin ese subsidio podríamos empezar a hablar de un incremento? ¿De cuánto podría ser ese incremento para que estas personas, que son personas de escasos recursos, de estratos 1 y 2, puedan acceder a ese servicio que es un servicio elemental para ellos? Sí, hoy en día el subsidio, que como les digo, opera para 6 departamentos, estratos 1 y 2, está diseñado para que las personas de estrato 1 reciben un subsidio del 50% del precio del cilindro y las personas de estrato 2 reciben un subsidio del 40%. Eso quiere decir que si les quitan el subsidio, el estrato 1 terminaría pagando el doble. Y como considera que la leña es gratis, porque no tienen en cuenta los problemas de salud. Problemas de salud porque al cocinar con leña en una cocina, se entiende que hay una estadística de la Asociación Mundial de GLP que dice que tener ese humo intramural en las cocinas equivale a tener a 100 personas fumando. Entonces, eso genera unas graves afecciones respiratorias y afecta principalmente a mujeres y niños, que son las personas que están en las cocinas, en el sector rural, en nuestro país. Digamos, eso aparte del problema de deforestación, porque salir a recolectar leña, pues les implica, pues, deforestar y no tener tiempo suficiente para, por ejemplo, dedicarse a otra actividad económica o si la familia así lo desea que la señora se dedique a la crianza de sus hijos y al cuidado del hogar. Alejandro, usted como cabeza del gremio tiene comunicación con el gobierno nacional. Tengo entendido que esa firma por parte del Ministerio de Minas ya está.
El embudo en este momento se produce en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no se han hecho el pago de los subsidios del primer semestre del año y por qué no se contempló en el presupuesto para el segundo semestre del año? Sí, en efecto, Alejandra, es que el Ministerio de Minas ya firmó las resoluciones ordenando los pagos desde el mes de marzo hasta el mes de junio de lo que se debe. Estamos pendientes de que Hacienda lo haga la semana entrante y haga el desembolso de los recursos. Y no se incluyeron los recursos de agosto a diciembre porque este gobierno actualizó las bases sobre las cuales se calculaba el subsidio. Me explico. El subsidio se otorgaba el 50%, o se otorga el 50% para estrato 1 y el 40% para estrato 2, pero se calculaba sobre el precio de cuando se armó el programa hace 10 años. Entonces eran precios pues, mucho menores, con lo cual el subsidio realmente no era el 50%, sino del 25 o 28%. Entonces el año pasado, a finales del año, actualizaron el valor de los subsidios, pero ya el presupuesto estaba aprobado. Entonces, pues resulta que ahora ya estamos en septiembre y no se han hecho las gestiones para apropiar esos recursos. Yo no sé si son traslados presupuestales o cuáles son las gestiones que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer para garantizar que esas personas sí van a poder, esos usuarios sí van a poder seguir contando con este beneficio en esos 6 departamentos. Bueno, y la pregunta más sensible acá. ¿Hasta cuándo las empresas pueden mantenerle los subsidios a los usuarios? ¿Hasta cuándo van a decir, aquí ya no más subsidios, aquí la pipeta de gas va a costar 100%? Alejandra, eso no se lo puedo decir con certeza, pero lo que sí le puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible para mantener el flujo de caja, pero necesitamos una reacción rápida del Ministerio de Hacienda para que gire lo que no ha girado de marzo a ahora, pero sobre todo y principalmente que vea a ver cómo hace para apropiar los recursos. Es que, Alejandra, estamos hablando de más o menos unos 100.000 millones de pesos, entre lo que no han desembolsado y lo que no han apropiado de agosto a diciembre. 100.000 millones de pesos. Si usted mira, los subsidios para el gas natural son del orden de los 900.000 millones al año. Si usted mira los subsidios para energía eléctrica son más de 2 billones y ni por qué hablar de los subsidios a la gasolina y al diésel que costaban 20, 22 billones de pesos al año. Entonces digamos que es una cifra que no es tan importante dentro del presupuesto del gobierno, pero que sí es muy importante y necesaria para ese millón de personas que usan este combustible para cocinar. Es Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, que es la Asociación Colombiana de GLP, que es gas licuado de petróleo. Señor Martínez, muchísimas gracias por ese contacto con Noticias Caracol. Vamos a ver qué trasciende de la alerta que elevan ustedes en el marco del Congreso de Acolgen y que hoy hacemos doble clic aquí en Noticias Caracol. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. 6:42 de la mañana, cambiamos de tema porque hay preocupación en Cartagena por la constante invasión del carril solo bus de Transcaribe por parte de